Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, Génesis capítulo 6, versículo 3. Génesis capítulo 6, versículo 3, la palabra de Dios dice: Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias, querido Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por su compañía bendita. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Padre amado, gracias por su palabra, la Santa Biblia, que nos enseña, que nos instruye, que nos prepara, que nos capacita para conocerle mejor. Gracias, Dios, por cada amigo y amiga presente en este lugar. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Querido Dios, gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que todos y todas en esta hora sean bendecidos y bendecidas por usted, Señor. Y ahora le rogamos, Padre amado, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos, Señor, para recibir su verdad y diríjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. Y como hemos dicho, en realidad el título es Apocalipsis, un refugio para la familia. Pienso que esta es la serie número 8 o la parte número 8 de esta serie, y así habrá que seguir una y otra y otra y otra y otra más presentaciones en esta dirección. En el libro de Génesis capítulo 6 versículo 3 dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Si usted quiere ponerle un título a esta presentación, póngale no contenderá para siempre. Cuando usted estudia en la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis la persona y obra del Espíritu Santo, descubre que el Espíritu insiste, el Espíritu persiste, el Espíritu se dedica, el Espíritu trabaja para que el corazón humano entienda, comprenda, perciba la belleza, la santidad del carácter de Dios y la disposición y la disponibilidad y el empeño que Dios tiene en salvar al pecador. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Significa que ya estaba contendiendo. No lo hará para siempre, pues el hombre es carne. No pasará todo el tiempo contendiendo con el hombre. Cuando estudiamos el verbo contender, la palabra que aparece allí en hebreo es interesante palabra, tiene que ver con los tribunales, tiene que ver con una vista pública, tiene que ver con un asunto legal. Es presentar pruebas y evidencias en el tribunal, es argumentar, es arguir, es profundizar, es presentar las pruebas, las evidencias, es hacer un planteamiento público, es presentarse ante el juez, es aquí están las pruebas, aquí están las evidencias, ¿qué más quiere? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, no arguirá para siempre, no reclamará para siempre, no estará presentando pruebas para siempre. Ya lo ha hecho, lo hará por 120 años más. Cuando nosotros estudiamos lo que fue la época o la vida de Noé y lo que fue la historia y los contemporáneos de Noé, lo que sucedió durante el diluvio, podremos entender mejor lo que pasa en nuestra época. Desde la creación hasta el diluvio, el Espíritu estuvo trabajando. En Génesis capítulo 1, versículo 31, la Biblia dice: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Vimos ya en temas anteriores cómo en la creación participó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo lo que sale de la mano de Dios es bueno en gran manera.
Pero desde la creación y hasta el diluvio ocurrieron muchas cosas y el Espíritu trabajó duramente, no solamente con Noé durante 120 años, sino antes de esos 120 años. Nosotros sabemos que desde la creación y hasta el diluvio transcurrieron 2000 años, desde el diluvio y hasta la aparición de Juan el Bautista 2000 años, y desde Juan el Bautista y hasta que Cristo venga, bueno, y hasta nuestra época 2000 años. Esperamos que el Señor venga muy pronto, pero ya pasaron 6000 años y damos gracias por la misericordia de Dios. Nos interesa en una manera clara ver al Espíritu Santo en ese tiempo, desde la creación y hasta el diluvio. ¿Qué pasó? ¿Por qué dice que el Espíritu Santo trabajó, que el Espíritu Santo intercedió, que el Espíritu Santo arguyó, que el Espíritu Santo predicó, que el Espíritu Santo anunció, que el Espíritu Santo contendió? Hay una cosa tan mala en el corazón humano que se resiste al Espíritu de Dios. El pecado es tan pecaminoso, el pecado es tan virulento, el pecado es tan fastidioso que se resiste al Espíritu de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, mire lo que dice. Romanos capítulo 8, versículo 26, y esto no se puede entender, es un misterio, es un asunto extraño, cómo el pecado se resiste al Espíritu Santo, cómo se resiste a recibir la salvación y la vida eterna, cómo se resiste el pecado a ser perdonado, cómo el demonio se retuerce dentro de las personas para que no acepten a Jesús. Dice Romanos capítulo 8, versículo número 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pues el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿cómo dice la Biblia? Con gemidos indecibles. Cuánto lucha, cuánto batalla, cuánto trabaja el Espíritu para que un alma se salve. He tenido que vivir momentos tan extraños, tan raros, tan curiosos. A veces he tenido que estar al lado de una cama con una persona muriéndose de cáncer, pudriéndose en vida, porque ese cabezón no quiso decirle sí al Señor. Y ahora, en medio de su desgracia, de su tragedia, en medio de su dolor, de su miseria, entonces ahora que se está pudriendo, entonces dice sí, pero por favor, ¿por qué llegar hasta ahí? Llegué al hospital, el hombre se estaba muriendo de un cáncer en la garganta, le habían sacado todo. Tenía algunas cosas por aquí, pero le habían sacado todo y el cáncer seguía comiendo. Ya no había ninguna esperanza. Me pidieron orar por este señor. Estoy cortando detalles porque necesito todo mi tiempo hoy. Y cuando llegué a la habitación, el hombre no quería saber de pastores, ni de religión, ni de religioso, ni nada. Todo el que venía lo echaba para afuera. Cuando entré a la habitación, lo miré a los ojos y le dije, señor fulano de tal, el Señor le ama mucho. Y el hombre se molestó. Le dije, usted es un hombre afortunado. Me dice, ¿por qué yo soy un hombre afortunado? Le digo, porque tiene una familia que le ama. Y dice, no, esa familia a mí no me ama. Digo, entonces le decimos que se salgan. Sí, pues sí, digámosle que se salgan. Pues por favor, salgan. Le digo, quiero 5 minutos. Quiero hablar 5 minutos con usted. Cuando la familia salió, el hombre enojado, molesto, me dijo, dígame. Y ahí solitos en esa habitación le dije todo lo que él tenía que decir. Dicen en mi país que le dije hasta perro muerto. O sea, le dije todo lo que tenía que decir. Usted es un hombre afortunado porque mire la edad que tiene. Cómo Dios lo ha tolerado y lo ha soportado tantos años. Cómo Dios ha buscado 1000 formas para salvarlo. Y cómo usted se ha resistido. Y ahora que está en esa cama, que se está muriendo, que el cáncer lo está comiendo vivo, todavía mire la actitud que usted tiene. ¿Cómo lo va a salvar Dios con una actitud como la que usted tiene? Y entonces me mira así y abre los ojos. Digo, todavía se está muriendo y no se dobla. El Señor me mandó a decirle que necesita usted hacer arreglos y cuenta con el Señor, porque sus cosas ya están acabando. Y el hombre se quedó así atemorizado. Por suerte que estábamos dentro de la habitación solitos y nadie nos estaba oyendo. Y entonces le digo, ¿acepta usted a Jesucristo como su salvador personal? Sí. ¿Usted cree que Cristo murió para pagar el precio de sus pecados? Sí. Y así empecé a hacerle pregunta, pero fuerte, que sí, que sí. Y entonces le cité algunas promesas de la Biblia, algunos versículos de la Biblia. Y aquellos ojos tan duros se fueron cambiando, las lágrimas aparecieron en el rostro. Y entonces me compungí un poco y le dije, ¿cómo es posible llegar hasta esto para poder entregar el corazón al Señor?
Oramos porque fueron 5 minutos que le pedimos. Terminó la oración, estaba agarradito del viejito allí. Terminamos la oración y cuando voy a soltar mi mano para retirarme, me agarra la mano fuerte y me dice, no se vaya, por favor no se vaya. Digo, Felipe, ya yo terminé lo que vine a hacer. Usted puede morir tranquilo. Pero no se vaya, digo, yo sí me voy. Pero no se vaya, digo, mire, óigame bien, ya me mandaron a hacer esto y yo lo hice y yo me tengo que ir. Pero no se vaya, digo, porque yo no voy a hacer nada aquí, ya yo terminé. Pero no se vaya, que me tengo que ir, pero no se vaya. Y le alé la mano fuerte y dije, no, yo me voy, yo me tengo que ir ya, yo me voy. Pero no se vaya, por favor, digo, Felipe, la palabra de Dios es verdadera. Usted puede estar en paz. No le tenga miedo a la muerte ni a nada. Ya usted se reconcilió con Dios. El viejito, cosa linda, mamá. Cuando llegué a mi casa, mi esposa me dice, te llamaron del hospital de Mission. Te dijeron que Felipe ya se murió. He tenido que ver mucha gente por última vez en la vida. Y la última cara posiblemente que vieron fue la cara mía. Pero hoy me di cuenta que hay muchas cosas en mi corazón de niño que a veces traicionan a uno. Perdóneme, Pastor Jorge, pero la dama que tiene a su lado es la viva imagen de una doña que yo amé mucho. Y en el mes de marzo, 17 de marzo de 1997, la vi dormida en el sueño de los justos hasta que Cristo venga. El verle la cara a esta mujer hoy me ha compungido y me ha tocado tan profundo en mi corazón que, bueno, han venido a mi mente muchos pensamientos. Así estaría mamá si estuviera hoy con nosotros. Y he sentido, yo no soy gente de muchas fotos, tengo que tomarme fotos porque la gente se siente feliz con la foto, pero curiosamente, mi negra, sentí, no sé, la curiosidad o el atrevimiento de pedirle a Jorge que me permita tomarme una foto con su esposa. Y ojalá pudiera ser con mi familia. Mi papá era morenito, pero mi mamá era blanquita y entonces le hicieron el chocolate ¿entiendes? Agradezco mucho que la haya traído, Jorge. Y agradezco a Dios por haber estado con usted en esta semana. ¿Qué significa, pastor? No contenderá mi espíritu. Significa que está contendiendo. Significa que está luchando. Significa que está trabajando. Significa que está ocupado. Significa que lo está haciendo. Nosotros los seres humanos, porque tenemos muchos patrones raros en la mente, siempre miramos la parte negativa de las cosas. Siempre vemos el enfoque negativo de los asuntos. En el cielo no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Está diciendo Dios, estoy contendiendo, he contendido y le voy a dar más tiempo para seguir contendiendo. Voy a seguir luchando hasta ablandar ese duro corazón. Ese corazón que tienes es una piedra, pues se lo voy a cambiar y le daré un corazón de piedra, de carne. Esa mente que tiene está tan cerrada que la voy a abrir con mi espíritu. Lo voy a lavar con la sangre preciosa de mi Hijo. Le voy a vestir con mi manto de justicia. Lo voy a transformar con mi gracia bendita. Yo voy a hacer todo lo que ellos no son capaces de hacer. Pero necesito que me permitan hacerlo. Denme la oportunidad. Denme la oportunidad. Yo sé cómo hacer. Yo sé lo que se debe hacer. Mi espíritu está contendiendo con el espíritu malo que no quiere soltarle a ustedes. La muchacha dejó una carta y la carta decía, una muchacha joven, profesional, gerente de una compañía. Y la carta decía, me estoy quitando la vida porque mi vida es una desgracia. Una muchacha hermosísima, rica, de buena posición. He tenido todos los hombres que he querido. Me acuesto con el hombre que me dé la gana, pero mi vida no tiene sentido. Me siento vacía, me siento sucia. Siento que no sirvo para nada, aunque todos me buscan, pero nada más me buscan para aprovecharse de mí. Siento que nadie me ama de verdad. Siento que no le importo a nadie. Y se perdió esa vida porque no hubo nadie que la amara de verdad. Se suicidó. Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. ¿Qué fue lo que pasó? Génesis capítulo 6, versículo 5. Hagamos una carrera ahora, a ver hasta dónde podemos llegar. Génesis
capítulo 6, versículo 5, entendamos qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué apareció la frase? ¿Por qué Dios dijo la frase? ¿Qué estaba tratando de decir Dios? ¿Qué quería decir Dios realmente? ¿Qué había en el corazón de Dios? ¿Qué compungía el corazón de Dios? Nadie nos ama como Él. Nadie está tan interesado en nuestra felicidad y salvación como el mismo Dios. Cuando conocí a Dios era un adolescente. Tenemos 38 años de una linda amistad. Es mi amigo, es mi padre, es mi todo. Cuando usted conozca a Dios como debe ser conocido, como decía el himno, no importa lo que pase, el Señor siempre fortalecerá tu fe. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice la Biblia: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente ¿a qué? Al mal. Veo que se están dañando, veo que se están corrompiendo, están llegando tan lejos, así que mi espíritu seguirá contendiendo 120 años más. Gloria al cielo que apareció Noé y su familia. Ahora, usted dirá, bueno, ¿y cuáles eran los pecados que estaban cometiendo los antediluvianos? ¿Qué fue lo que pasó? En realidad, la Biblia no entra en detalles. Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos a ver estos detalles rapidito y veamos qué pasaba en los días de Noé, como notaremos que Cristo expresa más tarde. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. ¿Cuáles eran esos pecados? ¿Cómo eran los días de Noé? ¿Por qué contendía tanto el Espíritu Santo? ¿Cuán bajo llegaron? ¿Cuáles eran las tonterías que estaban haciendo? ¿En realidad se parece a la época nuestra? ¿Por qué Cristo dice que en el tiempo de su venida será como en los días de Noé? Ya hemos llegado a esos días de Noé. ¿Se parecen nuestros días a los días de Noé? Capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Y qué sigue diciendo? E injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En estos días presentaba una serie en algún lugar que se llamaba El Día de la Ira de Jehová. Y uno de los temas consistió en presentar a la definición de la pregunta: ¿qué es la ira de Dios? A ver cómo lo decimos en pocas palabras. La ira de Dios se enciende. La ira de Dios brota, la ira de Dios sale cuando algo o alguien perturba la armonía que Él creó para la felicidad de sus hijos. ¿Se entendió la definición? A ver, ¿se entendió o no se entendió? El pecado vino a perturbar o no vino a perturbar. Entonces se enciende la ira de Dios para acabar con el pecado que hace daño a sus hijos. La ira de Dios es la respuesta de Dios a todo lo que daña su creación. La respuesta de Dios a todo lo que perturba su creación. La respuesta de Dios para volver a poner todo en orden para que sus hijos sean fieles, sean felices y vivan bien. Esa es la ira de Dios. La ira de Dios se enciende cuando las cosas no están en su lugar. Todo lo que sale de la mano de Dios es bueno en gran manera. En la época de Noé las cosas se descompusieron, la gente se descompuso y entonces se encendió la ira de Dios. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Esa persona, los antediluvianos, no quisieron tener nada que ver con Dios. Dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El primer libro grande donde Dios se revela es en la naturaleza. La revelación general de Dios, dicen los teólogos. Dios se revela en su creación. Sin embargo, más tarde se revela a través de su palabra, más aún, se revela más fielmente cuando Él mismo se hace hombre y camina por la tierra. El empeño del cielo, el empeño del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es darse a conocer, que me conozcan. Por eso, la salvación consiste en conocer al Padre y conocer al Hijo. Esta es empero, ¿qué cosa dice? La vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Mi espíritu está tratando de revelarse, de revelarnos a nosotros, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de revelar quiénes somos, qué hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, dónde lo hacemos, cómo lo hacemos.
es el interés del Espíritu enseñarle a tu mente y demostrarle a tu mente que Dios está interesado en ti, ocupado en ti y empeñado en ti. Dios quiere reflejarle a tu mente, así pasó con los antediluvianos, pero el diablo logró dominar de tal manera la mente de la gente que mire cuán bajo cayeron. Dice el versículo número 21, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué cosa dice? No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue lleno de tinieblas. La tiniebla fue tan densa en la mente de esa gente que el Espíritu no pudo penetrar con la luz hasta lo profundo de sus mentes. Se quedó afuera, no lo dejaron entrar. Entonces el Espíritu gime, el Espíritu se lamenta porque no puede cumplir la misión de transformar tu corazón a imagen y semejanza de Dios. Los escribas y los fariseos se resistieron a Jesús, pecaron contra el Espíritu Santo, maldijeron a Jesús, dijeron que trabajaba por el diablo, que hacía las obras por Beelzebú. En otras palabras, dijeron no al Espíritu Santo, se resistieron al Espíritu Santo. El Espíritu Santo insistió, persistió, luchó, batalló y dijeron no. El mismo Dios se le presentó, el mismo Jesús se le presentó, no. Se endiablaron tanto que dijeron crucifícale. ¿Cómo una mente humana puede caer tan bajo que se resista al Espíritu de Dios? No contenderá mi espíritu para siempre. Cayeron tan bajo y tan bajo, tan bajo y tan sucio, tan bajo y tan asqueroso, tan bajo y tan bajo y tan bajo y tan bajo, que mira lo que dice la Biblia. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Mi espíritu insiste, no quiero. Mi espíritu persiste, no quiero. Mi espíritu sigue, no quiero. Mi espíritu lucha, no quiero. Bien. Entonces aparece una frase peligrosa. Dice el versículo número 24, Dios los entregó. Dice el versículo número 26, Dios los entregó. Dice el Espíritu número 28, Dios los entregó. Y estábamos luchando con aquella muchacha y de repente el demonio dijo, déjenla, ella es mía. Ella me escogió a mí. Ella quiere ser mía. Déjenla en paz, es mía. La gente no sabe, o la gente no quiere saber, o prefiere ignorar, que cuando no hay luz hay oscuridad, que cuando no está el bien está el mal, que cuando no Dios es el diablo, compadre. Déjese de cuento. Si usted lee Romanos capítulo número 6, usted o es siervo de la justicia o del pecado, o usted está caminando con Cristo o contra Él. El que no es conmigo contra mí es. No venga con el cuento de que usted es una persona libre. Déjese de eso. La única libertad la tenemos en Cristo Jesús. El único que nos hace libre es Cristo Jesús. Y conoceréis la verdad os hará libres. ¿De qué? Del pecado, de la maldad, del engaño, de la mentira, de las cosas del demonio. Usted tendrá una mente clara, entenderá y comprenderá verdaderamente quién es Dios. Cuando usted es siervo de Dios, cuando usted es siervo de la palabra, cuando usted es siervo del cielo, usted se puede retirar cuando le dé la gana. Pero cuando usted es siervo del demonio, déjese de cuento, el demonio no lo va a salir tan fácil. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? 30 años de la esclavitud de la bebedera de beber. La esposa llegó con la hija a la iglesia, a una campaña que estamos dando en una iglesia en la ciudad de Santiago. La ciudad se llama Sion. Vino la mamá, vino la hija, se encantaron con la campaña, se enamoraron de la conferencia, finalmente se entregaron al Señor. Pero un día vino el esposo y entonces ella me dice, ese es mi esposo, pero tiene un problema, él es esclavo de la bebida, esclavo
del alcohol. Le dije, ¿sabe que Dios tiene poder para liberar a los alcohólicos? Y él se sonrió, bajó la cabeza y dice, son 30 años. Digo, no importa que sean 100, el Señor liberta a la gente de la esclavitud. Y entonces le dije, ¿quiere usted que oremos por usted para que el Señor le libere de la esclavitud del alcohol? Y se sonrió y me miró como con cara de pena, como quien dice, este pobre pastor no sabe en qué lío que se está metiendo. Y me dice, sí, está bien, pues oren. Como deportivamente digo, no, usted quiere o usted no quiere. Usted se siente feliz de ser esclavo y me dice, pero ¿cómo voy a ser feliz de ser esclavo si perdí a mi esposa y a mi familia por este vicio? ¿Cómo me voy a sentir feliz si mi vida es una desgracia y una miseria? ¿Pero qué más puedo yo hacer? He ido a Alcohólicos Anónimos, he ido a qué sé yo qué, y todo fracasa, todo falla, nada me funciona. Le digo, yo le tengo buenas noticias. El Espíritu Santo es todopoderoso y hace que las cosas funcionen. ¿Usted quiere que insistamos, que persistamos y que el Espíritu luche por usted? Por favor, pastor, oramos, se fue y nos fuimos. Le dije a la esposa, vamos a orar y ayunar por su esposo. Oiga, qué cosa linda. Un día voy a visitar a la señora con su bebé, soy miembro de mi iglesia, y entonces me dice, mañana viene fulano para la iglesia, pastor. Digo, no me diga, pero él nunca viene los sábados. Dice, sí, pues viene mañana, tiene que hablar con usted. Digo, ¿cómo no? Me dice, él tuvo un sueño. Digo, le quiero contar un sueño que yo tuve con él también. Anoche tuve un sueño muy curioso con él. ¿Qué se soñó? Digo, bueno, me soñé que fui a visitarlos y entonces cuando llegué a la casa se parecía a una de esas casas que yo veía cuando era niño. No sé si aquí se usaba eso, pero en mi país y en mi época, hace rato de eso, habían casas de madera que la puerta de adelante, la puerta de entrada, la cortaban por la mitad. Y usted dejaba cerrada la parte de abajo y abría la parte de arriba. ¿Han visto esas casas así? Y usted podía pararse en la puerta y eso estaba cerrado y usted hablaba con la gente que iba cruzando, pero la puerta estaba cerrada. Mitad abierta y mitad cerrada. Pues en mi sueño voy llegando a la casa de esta familia y cuando llego, pues la puerta está así, la mitad cerrada y la otra mitad abierta. Y cuando voy y me paro de afuera para saludar, quien viene es este señor y me mira. Y cuando me mira, le digo, oh, Dios le guarde, ¿cómo está? Pasé por aquí a saludarle. Y se me queda mirando raro en el sueño, y me mira raro y me mira raro. Digo, este tipo está como endiablado, ¿qué le pasará? Bueno, me acerco a la puerta y él se acerca también, y me mira con unos ojos desafiantes, y entonces lo miro y le digo, me parece que no es usted, me parece que el espíritu malo lo está molestando a usted. Y le dije, estamos orando y ayunando por usted y por esa mala cosa que lo está destruyendo. Y aquel hombre abrió la boca. Y cuando abrió la boca en el sueño, de la boca empezó a sacar la cabeza una serpiente bien fea. Y aquella cosa salió para afuera, compadre. Qué cosa espantosa. Qué cabezota tan fea. Y yo que estoy parado en la puerta, esta cosa que viene así para encima de mí. Me quedo mirando esos ojos extraños. Y aquello comenzó a irse por un lado. Y yo estaba orando y decía, Dios mío, que una cosa como mojada, como babosa, sí, empezó a salir de la boca de este hombre. Hasta que salió el suelo, bajó y se fue. Me desperté. Curiosamente, cuando lo estoy contando el sueño a la señora, ella empieza a llorar y la niña también. No me dijeron nada, pero el otro día cuando el Señor vino a la iglesia, nos encontramos. Vino feliz, me dio un abrazo, estaba feliz, estaba como que, bueno, le tengo que contar lo que soñé anoche, me dice. Digo, ¿cómo no? Cuénteme. Y me dice, me soñé anoche que usted vino a visitarme. Digo, ¿ah, sí? Sí. Y en mi casa, la puerta estaba cortada por la mitad y la parte de arriba estaba abierta y la otra parte estaba abajo. Y usted se paró frente a la puerta y me saludó. Y yo quería saludarlo, pero no pude hablar. De repente me quedé mirándolo y mirándolo hasta que se me abrió la boca y comenzó a salir una cosa por mi boca. Y se salió una cosa fea, como una serpiente fea. Y se me ha quitado el deseo de beber. ¿Sabe que esta mañana volví a lo mío, pero cuando sentí el olor me dio como náusea y deseo de vomitar? Ya no quiero beber. Pregunto, ¿insiste el Espíritu Santo? ¿Insiste o no insiste? Yo no sé cuál es tu problema, ni qué te tiene dominado. A esta gente antediluviana, lea el libro de Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, ahí tiene todos los pecados con nombres y apellidos que esa gente cometía. El Espíritu insistió sobre ellos, lamentablemente, nada más Noé, su familia, sus hijos y demás alcanzaron salvación. Hay un pensamiento en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo que dice el diluvio,
que menciona personas que fallecieron antes que viniera el diluvio, que sí habían aceptado al Señor. Pero cuando el diluvio llegó, solo Noé y su familia. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? Mucho y todo. Mire lo que dice la Biblia ahora en San Mateo capítulo 24. Aquí comenzamos. San Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. El Señor Jesús dice que su venida será como en los días de Noé. Estamos hablando de que el Espíritu no contenderá para siempre. Significa que el Espíritu está contendiendo. San Mateo capítulo 24, versículo 37. Dice el Señor Jesús. ¿Cómo dice el verso 37? Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta, ¿qué cosa dice? Que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién es el que hace que la gente no entienda? ¿Quién es el que endurece el corazón? ¿Quién es el que sigue el entendimiento? ¿Quién es el que pone un muro, un baldón, un impedimento para el trabajo del Espíritu Santo? Mire su Biblia en 2 Corintios capítulo 3. ¿Cómo se llama ese personaje? ¿Qué es lo que hace con nosotros? 2 Corintios capítulo número 3. El Espíritu Santo quiere romper ese muro. El Espíritu Santo quiere sacar libre a la persona. Pero ¿qué hace el enemigo? 2 Corintios capítulo 3 versículo 14 dice la palabra de Dios. Pero el entendimiento de ellos, ¿cómo dice? Se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es, ¿qué cosa? Quitado. Capítulo 4, versículo 4. Mire lo que hace el enemigo. En los cuales, ¿qué cosa dice? El Dios de este siglo, ¿qué dice? Cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El enemigo embota, entorpece, hace como una piedra la mente para que no entienda, para que no comprenda. Los italianos dicen testadura, nosotros decimos testarudo. Tienen la testa como dura. Número 2, dice que Satanás cegó el entendimiento, cegó la nous, cegó la capacidad de entender y comprender, cegó la fuente misma del conocimiento, cegó. Es increíble cómo tanta gente inteligente no es sabia. Cómo tanta gente inteligente, profesional y gente de éxito no es capaz de comprender la verdad del Evangelio. El enemigo le cegó el entendimiento. Algunos por el orgullo, otros por la vanidad, otros por la codicia. No importa cómo se llama el pecado, pero el Espíritu Santo lucha, el Espíritu Santo intercede, el Espíritu Santo trata de convencer, el Espíritu Santo contiende, el Espíritu Santo batalla contra esas mentes, contra esos cerebros. En mi vida he tenido que hablar con mucha gente, con todo respeto, sin discutir, sin pelear, y entonces tienen sus argumentos, tienen sus planteamientos, y yo los escucho, y entonces les hablo con la palabra de Dios. No caigo en su terreno, trato de que vengan y caigan en el terreno de la palabra de Dios. Estaba en una ciudad en Australia, que se llama Melbourne, y fui a visitar a una persona, y estábamos en un almuerzo, estoy abreviando esta historia, y entonces había una persona que, bueno, a ver si digo esto, a ver si se entiende. La persona era espiritista, creía en el asunto de los muertos, en el asunto de todo el engaño de que hay del espiritismo. Y me presentó su punto por qué no creía en la Biblia y por qué creía en lo que creía. Su mamá estaba enferma, los médicos no pudieron hacer nada, fue a un centro de esos, y entonces apareció un espíritu que entró la mano en el cuerpo de su mamá y le hizo la operación y la curó. Y aquel hombre decía que tenía 40 y tantos años en eso, porque hábleme lo que usted quiera, pero no me mencione la Biblia. Yo no creo en la Biblia. Pero usted dice que cree en Dios. Sí, yo creo en Dios, pero ¿en cuál Dios cree usted? ¿Cuál es el Dios que usted cree si usted no acepta la Biblia? Y entonces la conversación se puso buena. Le dije, permítame presentarle un ejemplo de la Biblia para ver si nos entendemos. ¿Quién es el creador de todo? Me dice Dios. ¿Quién es el dueño de todo? Dios. ¿Cómo es Dios?
cómo es su carácter, cómo son las cosas que Dios hace. Génesis 1:31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y entonces, ¿qué pasó en esta situación? ¿Entró el pecado o no entró? Claro que entró. ¿Y quién lo trajo? Y ahí la cosa se puso caliente. Dije, mire, cuando Adán y Eva pecaron, Génesis capítulo 3, versículo 9, Dios vino. Y Dios preguntó, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán contestó, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le preguntó, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Y en este punto resalté el verbo enseñar. Y le pregunté al amigo, ¿verdad que apareció un nuevo maestro en el Edén? Y me miró. El maestro es Dios, pero ahora hay un nuevo maestro que le enseñó a Adán y Eva que estaban desnudos y que lo llevó a pecar. En la Biblia queda claro que quien hizo el trabajo fue el diablo a través de la serpiente. Así que ahora aparece un nuevo maestro llamado diablo a través de una serpiente. E hizo que Adán y Eva no creyeran en la palabra de Dios y cayeron en pecado. Querido, hay dos maestros. O usted sigue la palabra de Dios y al maestro Cristo Jesús, o usted está del otro lado. Y el hombre se quedó con la boca abierta. Dejémonos de cuento. Esta es la palabra de Dios, lo que Dios autorizó. Si usted cree en la palabra de Dios, oirá la voz del Espíritu que le inspiró. Pero cuando usted se resiste a la palabra de Dios, se está resistiendo a la obra del Espíritu Santo. Digo, y no hay que argumentar. Es la palabra de Dios. La esposa se quería bautizar y aquel hombre bajó la guardia y la señora pudo bautizarse. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Siendo que la historia de Noé ya pasó, y siendo que el diluvio ya pasó, y siendo que toda esa gente se perdieron, y Noé y su familia se salvaron, en Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice que Noé condenó a los antediluvianos por su fe. Por la fe Noé condenó a los antediluvianos. Ahora, aterricemos en la época nuestra. Veamos entonces ahora qué significa en la palabra de Cristo que estos días de su venida serían como los días de Noé. ¿Cómo es que el Espíritu está contendiendo con nosotros? ¿Cómo es que el Espíritu está luchando por convencernos? En San Juan capítulo 16, versículo 8 dice, mas cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá, dejará convicto, argumentará, presentará las evidencias, presentará las pruebas. Los dejará con la boca abierta, poniendo las cosas sobre la mesa. Aquí están las evidencias. Veamos rapidito cuáles son los argumentos, las pruebas, las evidencias que el Espíritu tiene para convencerte a ti de pecado, de justicia y de juicio, para convencerme a mí. ¿Dónde están las pruebas que la Biblia tiene? ¿Dónde están las evidencias? ¿Qué es lo que ha hecho el Espíritu Santo que se pueda usar como prueba para dejarme convencer? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo ha hecho y cómo lo ha hecho para yo creerle al Espíritu Santo? ¿Dónde están las pruebas del Espíritu Santo? Muéstremela a la luz de la Biblia. Yo quiero saber qué es lo que el Espíritu ha hecho para yo entregarle mi vida y mi corazón al Señor. Cuando leemos la Biblia, comenzando en el libro de San Lucas, en el capítulo número 1, versículo 12 en adelante, Gabriel viene a la tierra, se encuentra con Zacarías en el templo que está ofreciendo el incienso. Zacarías es un anciano y su esposa también, pero habían orado mucho a Dios para tener un bebé. Escuche con cuidado. Ahora el ángel viene y le dice a Zacarías que su esposa tendría un bebé en su ancianidad. Zacarías no quiere creerlo, pero en los detalles que da el ángel dice que este muchacho tendría algo especial y menciona nada más y nada menos que el Espíritu Santo. San Lucas capítulo 1, vamos rapidito. Mire qué cosa linda, recuerde, vamos a ver las evidencias que muestran que el Espíritu intercede, que el Espíritu gime, que el Espíritu contiende, que el Espíritu convence. San Lucas capítulo 1. Mire qué cosa interesante. San Lucas capítulo 1, podemos leer desde el versículo número 12, pero me interesa mucho específicamente el versículo número 15. ¿Qué dice el versículo 15? Porque será grande delante de Dios. ¿Y qué dice? No beberá vino ni sidra y será, ¿qué cosa? Lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Versículo 17, ¿qué dice el 17? E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer, ¿qué cosa? Volver los corazones de los padres a los hijos
y los de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Quién haría ese trabajo? Juan el Bautista. ¿Quién guiaría a Juan el Bautista en ese trabajo? El Espíritu Santo. ¿Está presente el Espíritu Santo en la vida de Juan el Bautista? Sí. ¿Es el Espíritu Santo el motor, la energía? ¿Es el Espíritu Santo la persona? ¿Es el Espíritu Santo la razón de ser del ministerio de Juan el Bautista? Sí. Usted nota más adelante que aún desde el vientre de su madre, dice el ángel que estaría lleno de ¿qué cosa? Del Espíritu Santo. Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde ¿dónde? Desde el vientre de su madre. ¿Quién va a estar en Juan? El Espíritu Santo. ¿Quién haría la obra en Juan? El Espíritu Santo. ¿Quién trabajó con Noé? El Espíritu Santo. ¿Quién luchó con Noé? El Espíritu Santo. ¿Quién predicó a través de Noé? El Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo ahora en Juan? Está luchando, está intercediendo, está predicando, está tratando de convencer, está llamando al arrepentimiento. San Mateo capítulo 3 versículo 1 y 2, Juan dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambien la mentalidad, cambien su manera de pensar, cambien sus patrones mentales. Permitan que el Espíritu Santo llegue a sus vidas para que le cambie las mentes, para que le cambie su manera de ser, su forma de pensar, sus paradigmas, sus patrones de pensamiento, para que le dé una mente nueva. Juan está anunciando, o el Espíritu está anunciando a través de Juan, que se puede producir un cambio, un nuevo nacimiento. En este tiempo final, Dios levantará hombres y mujeres que anuncien lo mismo, porque será como en los días de Noé. ¿Es así o no es así? Hoy, en este momento, en esta circunstancia, en este instante, si usted lee Romanos 1, 18 al 32, usted lo lee con cuidado y piensa que está leyendo un periódico de hoy, ¿sí o no? Y hoy el Espíritu está anunciando, está intercediendo, está reclamando, está anunciando, está tratando de convencer a través de los predicadores, en cualquier lugar del mundo. Sí, yo lo sé. Hay muchos predicadores negociantes, sí, también lo sé. Hay muchos haciéndose ricos, sí, yo lo sé. Hay mucha gente negociando con la palabra. Sin embargo, en todos los países del mundo hay hombres y mujeres fieles y consagrados que están predicando el Evangelio. ¿Es así o no es así? El Espíritu está hablando, está anunciando, está luchando, está intercediendo en cualquier rincón de la tierra. En cualquier rincón de la tierra. A veces he tenido que vivir momentos tan raros, tan extraños. El Espíritu siempre presente. Mire lo que dice San Lucas. San Lucas capítulo 1, versículo 30 al 35. Mire el Espíritu Santo. El ángel Gabriel viene a hablar con María. San Lucas capítulo 1, versículo 30 al 35 dice la Biblia, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios, ¿qué cosa dice? Le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, ¿qué cosa dice ahora? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿cómo? Hijo de Dios. Pregunta número 1. ¿Vino el Espíritu Santo para velar con Juan el Bautista, sí o no? ¿Sí o no? Sí.
¿Nació Juan el Bautista por obra del Espíritu Santo? Sí. Ahora le toca a Cristo Jesús. ¿Quién vino sobre María para engendrar a Cristo Jesús? El Espíritu Santo. ¿Está el Espíritu presentando estas evidencias para luchar contra tu corazón duro? Sí, Señor. ¿Qué es lo que el Espíritu quiere? Mostrarte las pruebas para que creas en Dios, para que le creas a Dios, para que recibas su palabra y al hacerlo reciba perdón y salvación en Cristo Jesús. Ese es el empeño del Espíritu Santo, ese es el afán del Espíritu Santo. Trabajar en tu mente y crear una nueva mente y un nuevo corazón. Trabajar en ti, trabajar contigo de manera que puedas recibir la bendición de Dios, el don de Dios que se llama Cristo Jesús. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Número 1, engendró el Espíritu a Cristo Jesús. Ahora, mire qué cosa linda. Cuando Cristo comienza su ministerio, ¿quién viene en el día del bautismo de Cristo Jesús? San Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Qué pasó en el bautismo de Jesús? ¿Quién estuvo presente en forma de paloma? Dice el versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Y qué dice la Biblia? Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Alabado sea el nombre de Dios. Pregunto, ¿estuvo presente el Espíritu cuando Cristo fue engendrado? Sí. ¿Está presente Cristo ahora el Espíritu Santo en la vida de Cristo cuando fue bautizado? Sí. Y después que terminó el bautismo, ¿qué pasó con Cristo? Capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice el 1? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién está ahí al lado de este muchacho joven que está comenzando su desarrollo? El Espíritu Santo. Me gusta en el libro de San Lucas, capítulo 4, que dice que después que lo lleva al monte para ser tentado, dice el versículo número 14, San Lucas, capítulo 4, versículo 14. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. ¿Cómo dice el versículo 14? Y Jesús volvió en el poder ¿de quién? Del Espíritu a Galilea, y se difundía su fama por toda la tierra de alrededor. En el libro de Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2 dice que el Espíritu Santo estaría sobre el Mesías y cumpliría su misión. Ahora Cristo llega a la sinagoga y toma el libro de Isaías y entonces lee precisamente Isaías 61, 1 y 2, donde anuncia su misión en la tierra. Recuerde, estamos diciendo que el Espíritu contiende, que el Espíritu intercede, que el Espíritu convence, que el Espíritu presenta las pruebas. Todas estas pruebas que estamos leyendo son para usted y para mí. El Espíritu quiere que usted entienda que Dios está interesado en la salvación suya, que Dios ha hecho toda la inversión, que Dios ha hecho todo y que Dios quiere, Dios anhela que usted no se pierda. Aquí están las pruebas. ¿Y qué quiere Cristo conmigo? ¿Qué quiere Cristo en mí? ¿Qué quiere Cristo con la gente? Dice en el libro de Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, lo que se repite en San Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice Cristo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué cosa dice? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a, ¿qué dice? Sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué más? Pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué más? Y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Quién hace todo esto? El Espíritu Santo. Cristo vino y lo hizo, y ahora nos legó a nosotros el Espíritu Santo para que estas cosas se hagan a través de usted y a través de mí. ¿Lo hicieron los apóstoles, sí o no? ¿Sí o no? Entonces aquí están las evidencias, aquí están las pruebas de que el Espíritu Santo está trabajando. Trabajó en la vida del Señor Jesús. En el capítulo 12 del libro de San Mateo, el Señor Jesús presenta en forma muy clara quién era en él el que echaba fuera a los demonios. San Mateo capítulo 12, versículo 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué cosa dice? El reino de Dios. Pregunto, ¿sacaba Cristo demonios o no retiraba demonios? Cristo dice, estoy haciendo esto a través del poder del Espíritu Santo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. A mí me gusta la Biblia porque Dios presenta su palabra, presenta su verdad, pero no nos atropella. A veces en mis oraciones no aguanto y me pongo a llorar y le digo al Señor, Señor,
Y yo lo felicito, lo caballeroso que usted, lo bueno que usted, lo tranquilo que usted, pero Señor, ay, si yo pudiera dar una sacudidita más fuerte, Señor, porque a esta gente hay que sacudirlo duro. Entonces me pone claro que es por amor. ¿De qué cosa? Por amor. Si me amáis, si no es por amor, me da pena cuando las personas necesitan una tragedia para buscar al Señor. Me da mucha pena. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 32 al 34, Juan el Bautista dice cómo Dios le anunció identificar a Cristo Jesús. Y me gusta porque Juan dice, y yo no le conocía, pero el que me vio a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien vea descender el Espíritu Santo, ese es. Y dice Juan, y yo lo vi y he dado a conocer que este es el Hijo de Dios. Alabado sea su nombre. Pregunto para usted, pregunto por favor, ¿son suficientes y son poderosas estas pruebas de que el Espíritu está envuelto en esto, sí o no? ¿Sí o no? Dios le ama, no importa la diablura que hizo ayer o la que está pensando hacer esta noche o en la diablura que usted está metido. Dios le ama, compadre. No lo deje para muy tarde. El Espíritu está insistiendo en usted, está luchando por usted, está buscando cómo entrar a su mente para sacarle de esa vorágine de cosas en la que está viviendo. Dios quiere salvarle. Cristo aparece en el comienzo del ministerio de Jesús. Cristo aparece anteriormente cuando en estado... Mire qué interesante. Cristo aparece, el Espíritu aparece en la vida de Jesús cuando echa fuera a los demonios. Ahora, mire el capítulo 8, versículo 11 del libro de Romanos, hasta donde también participó el Espíritu Santo. Mire qué cosa linda. Romanos capítulo 8, versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Mire qué cosa tierna. El Espíritu lo trae de bebé, el Espíritu lo lleva al monte para que sea probado, el Espíritu lo guía en su ministerio y al final de la historia, mire qué cosa linda. ¿Quién lo levanta de la tumba? ¿Qué dice el versículo 11? Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿no es ese el Espíritu Santo, sí o no? Dice, ¿qué cosa dice ahora? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué dice? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Permíteme hacer una pregunta porque ya se me apagó esta cuestión que dice que el tiempo se acabó. Una pregunta para usted, querido o querida. ¿Verdad que tenemos que prepararnos para recibir a Cristo en la nube de los cielos? Sinceramente, ¿sí o no? 2. ¿Verdad que entre nosotros hay personas que alguna vez caminaron con el Señor y se alejaron de Dios? ¿Y es posible que sus nombres ya estén borrados del libro de la vida? ¿Sí o no? Número 3. Aquí hay personas que necesitan prepararse para tener derecho de entrada en el reino de los cielos. Cualquiera sea su razón de estas que hemos dicho, me gustaría orar con usted en este momento, para terminar esta hermosa experiencia de la semana. Escuche mi pregunta directa. Amigo, amiga, hermano, hermana, queridos, queridas, ¿quiere usted permitir al Espíritu Santo que cumpla su misión en su vida? Si usted se alejó lejos, si se fue lejos de Dios, si usted cayó en pecado, si usted hizo su diablura, si se fue lejos del Señor y sabe que ya la cosa la borraron del libro de la vida, escuche mi pregunta. Si usted sabe, amigo o amiga, que tiene que empezar a prepararse, a estudiar la Biblia, conocer el Santo Evangelio para con inteligencia y sabiduría dar el paso de entregarse a Cristo Jesús, le tengo una pregunta. Mi pregunta es, ¿quiere usted que se le ayude para reconciliarse con Dios? Si usted dice sí, póngase en pie conmigo y preparémonos para orar. ¿Quiere reconciliarse con Dios? Póngase en pie conmigo. Creemos firmemente que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos firmemente que Dios nos habla a través de ella. Creemos firmemente que el Espíritu Santo la inspiró. Por eso, queremos hacer una oración final en este momento. Pero hay 2 jovencitas que hemos traído de muy lejos para que nos canten mientras hacemos algunas cosas en el salón. Pienso que las artistas están aquí, ¿verdad? ¿Pueden pasar, por favor? Aquí tenemos 2 artistas internacionales. Y estas 2 bebés vienen para cantar. Pero yo quiero pedir ahora, escuche por favor. Esto es parte del trabajo del Espíritu Santo.
El Espíritu nos llama, el Espíritu insiste, el Espíritu pide, el Espíritu gime, el Espíritu clama que nos reconciliemos con Dios. Cuando el Hijo pródigo regresa, el Padre lo recibe. Cuando Juan el Bautista predica, dice la Biblia que los soldados, la gente de la tierra y hasta los saduceos se reconciliaron con el Señor. Aquí viene la parte que más me gusta. Es la parte que se pone más difícil. Y me encanta porque antes de hacer el llamado le quiero advertir que hay 2 cámaras que están mirando para acá. Si a usted se le ocurre decirle sí al Señor, lo van a ver en el mundo entero. Así que piénselo bien y haga una decisión consciente, una decisión firme de que usted está diciéndole sí a Dios. Aquí viene mi pregunta. Escuche, por favor. ¿Quisiera usted prepararse a través del estudio de la Biblia para tener derecho de entrada en el reino de los cielos? 1, 2. Si usted estuvo lejos del Señor y sabe que se retiró de Dios, ¿quisiera usted volver otra vez a la casa del Padre? Si su respuesta es sí, primero levante la mano conmigo. A ver, ¿cuántos quieren volver a la casa del Padre? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y cuántos quieren prepararse para tener su nombre en el libro de la vida? Levante la mano sin miedo. Si usted sabe que su nombre no está ahí, levante la mano. Bien. Ahora, todas esas personas que fueron lejos de Dios, que saben que bueno, se fueron lejos de Dios. Y todas esas personas que quieren prepararse, que quieren conocer la Biblia, aprender de ella, conocer las verdades de la misma, para tener derecho de entrada al cielo y reconciliarse con Dios. Yo le voy a pedir, ¿hay alguna persona de ese grupo que se atreve a pasar aquí al frente conmigo? ¿Hay alguien que, adelante, pueden subir por esta escalera o por aquella escalera? Yo lo quiero aquí arriba conmigo. Atrévase, desafíe estas 2 cámaras, desafíe la curiosidad de esta gente y dígale a todo el mundo, a ellos y a todo el mundo, bueno, yo quiero que el Espíritu cumpla su obra en mí. El Espíritu está contendiendo y contendiendo, pues yo le digo que sí. Los antediluvianos no quisieron, y los arrasó el diluvio, pero a mí, conmigo no. Noé y su familia dijeron sí, y hoy yo digo que sí. Si eres joven, ven al frente conmigo. Si eres adulto, ven al frente conmigo. Si eres niño y quieres decirle sí al Señor, no tenga miedo, ven al frente conmigo. Si eres una persona muy adulta, ven al frente. Si no puedes subir la escalera, te queda aquí al frente conmigo. Pero por favor, digámosle sí al Espíritu Santo hoy. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. A los antediluvianos el Señor le dio una cantidad de años y al final dijo 120 años más. Pasaron esos 120 años y se acabó. Hoy en día el Espíritu insiste, persiste. Las señales de los tiempos dicen que algo muy grande está por ocurrir. Todo el mundo, hasta los ateos científicos, saben que la tierra no aguanta más. Dios está gritando y anunciando, por favor, procedan al arrepentimiento ahora. Permitan que el Espíritu Santo les convenza y les convierta. La gente persiste e insiste en mantenerse en su posición. Y hoy te invito, sal del montón, pasa al frente, sube aquí con nosotros y dile a Dios, Señor, hoy acepto el llamado de su Espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. Hay más personas que tienen que pasar al frente. Y le pido a los hermanos y a las hermanas, mientras usted cierra los ojos y ora por estas personas, usted fortalece el espíritu. Pero sus ojos curiosos espantan a la gente. Cierre los ojos, ore a Dios y pídele al Espíritu Santo que mientras estas niñas cantan, mientras estas niñas nos hablan de cómo Dios llama, por favor, queridos, queridas, hermanos y hermanas, oremos para que mientras ellas canten, el Santo Espíritu toque el corazón de esas personas que están luchando en si pasar o no pasar. Lo que le digo, mi invitación es, dígale sí al Espíritu Santo. Oremos mientras las niñas cantan y que el Espíritu traiga esos corazones que deben pasar al frente. Adelante. Jesus, I wait for the answer.
Señor Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sí, y no quisiste? Cuando Cristo dice: y será como en los días de Noé, mi corazón se llena de dolor y de pena. Pienso que será como en los días de Noé, porque el Espíritu insistirá, 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 insistirá. Pero cuando tengo que ver el otro lado de la moneda, me lleno de terror. Cuando el Señor venga y cuando todo termine, sé que nuestra salvación está segura y asegurada en Cristo Jesús. Pero mi pregunta siempre es: Dios mío, uno más. Que alguien más se salve, Dios. Alguien más. Y es mi empeño cada mañana, cada madrugada, cada día. A veces siento anhelos de estar en mi casa con mi esposa, mis hijos. Pero en mis sueños siento que Dios me dice: te necesito, Andrés. Y cuando sueño y sueño con los ángeles, me dicen: apúrate, es tarde, apúrate, Andrés. El mundo se acaba, apúrate. Y por eso termino en un lugar, comienzo en el otro. Termino en el otro, comienzo en el otro. Y en todos los lugares veo almas sinceras que se entregan al Señor. No veo lo que es el anhelo de mi corazón, que mucha gente se salve. No sé cómo es que el diablo tiene tanto dominio sobre la gente, que los esclaviza, que no le deja entender. ¿Cómo es posible, Dios mío? Sea que tú pase al frente o no pase al frente, donde quiera que tú estés, clama a Dios donde tú estés. Y pide a Dios que te quite esa cadena de arriba, que te libere esa mente, que te deje ver. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Significa, está contendiendo, está luchando, está batallando, está rogando, está clamando por ti, está intercediendo en tu favor. Eso es lo que significa. Pero siempre vemos el lado negativo. Claro está, un día terminará la cuestión entonces se acabó. Permita a Dios que antes que sea tarde puedas entender. Querido Dios, querido Padre, gracias. Gracias por esta semana donde hemos conocido más de usted, de su Espíritu, más del Señor Jesús. Y gracias, Señor, porque no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, significa que lo está haciendo. Está luchando por romper este corazón de piedra que tenemos. Está luchando por llenar de luz nuestra mente. Está luchando por cambiar este corazón raro y darnos un nuevo corazón. Hacer una obra maravillosa en nosotros, la transformación, la metamorfosis, un cambio profundo, un cambio tremendo de nuestra naturaleza. Está luchando por colocar en nosotros la simiente que viene de lo alto, una simiente incorruptible que no peca ni puede pecar. El Espíritu está luchando por dibujar en nosotros la imagen preciosa de Jesús. Oh Dios, nos entregamos en sus manos, aceptamos su voluntad, no le prometemos nada, le damos todo el derecho legal sobre nosotros. Haga el trabajo y la obra en nuestro corazón y en nuestra vida. No permita, Señor, que nos perdamos, no permita que seamos indiferentes a su llamado, no permita que seamos indiferentes a su persona. Despiértenos, Dios, para que la luz de su presencia brille en nosotros y ilumine a las personas que se pierden. Que nuestro testimonio sea poderoso, sea limpio, sea santo, sea puro, sea sano. Que nuestra vida sea poderosa, llena del Espíritu. Que la gente que conozca o se relacione con nosotros puedan ver a Cristo en nuestra vida. Rompa, quite y cambie todo esto raro que hay en nosotros, Señor. Que haga de nuestra vida una fuente de bien y de bendición. Dios querido, Padre Santo, Padre amado, le entregamos todo en su mano santa. Y le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Nos dedicamos y nos consagramos a usted. Le bendecimos y le adoramos. Llénenos con su Espíritu y nos despierte para ser mensajeros del cielo, Señor. Y llevarle a otro el Evangelio de salvación en una vida limpia, una vida santa, una vida consagrada. Dios santo y eterno, bendiga este lugar. Bendiga a todos los presentes. Bendiga a los que nos siguen en cualquier lugar de la tierra, radio, televisión o internet, bendígales. Bendiga al pastor Elías y su familia, y su vida, su ministerio, sus iglesias. Bendiga al doctor Gómez, Señor, a su esposa, a sus hijos.
el Instituto de la Visión, que han hecho posible este encuentro. Bendiga la voz del Consolador en todo el mundo, Señor. Padre, usted sabe el anhelo de nuestro corazón, que se salven millones y millones, Señor. Y cuando todo esto se queme y todo esto se acabe y toda esta mentira sea arrasada, que toda esa gente ascienda a las nubes para recibirle a usted en el aire, Señor. Y juntos por la eternidad vivamos en su presencia. Nosotros le amamos, Dios, le alabamos y le bendecimos. Y lo hacemos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.